parte de la terapia inmunosupresora. En azul resalto que la tasa de respuesta en este estudio fue entre 80 y 90%. Eso es mucho mayor de 2/3. Y algo obvio también es que los pacientes que lograron una respuesta completa, lo cual es inusual con la inmunosupresión por sí sola, es decir, más de 100,000 plaquetas, más de una hemoglobina de 10, más de 100,000 neutrófilos, fue la gran mayoría de los pacientes. Entonces, resultados muy diferentes cuando se añadió el Trombopag a la autoinmunosupresión y, por supuesto, una supervivencia inmediata muy buena a largo plazo, y este estudio llevó a la aprobación de la FDA en Estados Unidos para este régimen de inmunosupresión combinada con el Trombopag. Como les mencionaba, la terapia de factor de crecimiento hematopoyético no funciona generalmente en pacientes con anemia plástica. No le sirve de nada al paciente que le demos GSF, CSF. La eritropoyetina es inefectiva y, de hecho, se han publicado editoriales diciendo que los hematólogos no deben desperdiciar tiempo y recursos en terapias ineficaces. Y es especialmente probable que la trombopoyetina no sea una terapia efectiva. Si vemos los niveles de TPO, si vemos los niveles de trombopoyetina en pacientes con anemia plástica, son los más altos que se pueden observar en cualquier enfermedad. Entonces, el paciente está haciendo enormes cantidades de eritropoyetina y trombopoyetina, y aún así responden a una molécula que imita la trombopoyetina. ¿Por qué funciona la trombopoyetina a nivel de células madres? En retrospectiva, eso deberíamos haberlo esperado, porque el receptor de TPO, MPL, está presente en células madre, tanto en experimentos en animales sin el gen y en familias donde el receptor MPL está defectuoso. Los pacientes no nada más son trombocitopénicos, sino que también están pancitopénicos. En contraste con la eritropoyetina y el CSF-TPO, a pesar de su nombre, funciona a nivel de la célula madre hematopoyética. Voy a hablar de esto un poco más en la tarde, pero tenemos una nueva concepción de la hematopoiesis que es distinta de los diagramas jerárquicos que todos aprendimos cuando éramos estudiantes de medicina. Y las plaquetas son diferentes de los glóbulos rojos y del neutrófilo en su origen de las células madres, y les voy a mostrar en la tarde que el patrón de la hematopoiesis sugiere que la etapa inicial de diferenciación va por la ruta de una diferenciación de eritrocitos. ¿Cómo funciona entonces el Trombopag? Creo que el mecanismo principal es la estimulación de la célula madre hematopoyética, pero también tiene efectos positivos en células regulatorias T que se han demostrado in vitro. Es un quelador de hierro muy efectivo y también puede afectar los lazos regulatorios complejos que no entendemos y que llevarían a una estimulación indirecta de células madre. Les quiero hablar un poco sobre los efectos adversos. Este es un medicamento que se tolera bastante bien. Las anomalías en función hepática son comunes pero muy leves. La anomalía más común, más asombrosa que vemos y que es bastante preocupante cuando se observa es una erupción cutánea que puede parecer un exantema vírico o un efecto farmacológico, y recurre con la reinstitución del medicamento en las cuestiones en que se hizo una repetición del reto al paciente. Este es un ejemplo de lo que se presenta a los pacientes, pero si tratan a sus pacientes con el Trombopag, tengan en cuenta que esto puede ser un efecto secundario. ¿Qué problemas tiene la terapia inmunológica incluso en el entorno del Trombopag? Uno de ellos es la recaída. En la fase inicial de nuestro estudio, tratamos a los pacientes con ATG, los pusimos en ciclosporina y el Trombopag, y a los 6 meses estaban bien y paramos todo el medicamento oral y vemos una muy alta tasa de reincidencia, de recaída, más de 60% mayor de lo que habíamos visto nada más con ATG y ciclosporina. Esta es una enfermedad inmune y no hemos eliminado todas las células inmunes negativas, como veremos en la tarde, y cuando la ciclosporina se retiraba, los pacientes recaían y, de hecho, en la mayoría de los casos la reinstitución de la ciclosporina era efectiva, y al cambiar el protocolo para permitir un uso más sostenido de ciclosporina, redujimos la tasa de recaída. Aprovechamos esto para probar estrategias de prevención de recaída. Les voy a dar más tarde la información, pero podemos permitir la eliminación de clones de células T
que son dañinos. El problema más severo en los pacientes con anemia plástica actualmente no es el riesgo de la muerte inmediata por citopenia, sino el riesgo a largo plazo de la evolución clonal. Sabemos que históricamente eso puede ocurrir en el 15% de los pacientes a lo largo de una década después de la terapia inicial. Esto es muy difícil de tratar y casi siempre requiere un trasplante. Y cuando tenemos múltiples anomalías, se da en la día tenemos un muy mal prognosis. Les decíamos que la tasa de evolución parecía acelerarse y creo que eso es lo que ocurre en la situación refractaria, en el entorno refractario, pero cuando los pacientes son vírgenes al tratamiento, el riesgo de evolución clonal severa que vemos a la derecha en este momento parece ser menos de 5%. Entonces pudiera ser superior, pero no es peor que lo que hemos observado históricamente con un 15% a los 10 años. Hay muchos estudios en curso para el Trombopag, quizá el más importante es un estudio aleatorizado europeo que está terminándose de hacer, donde se está comparando directamente la inmunosupresión con y sin el Trombopag, y los resultados de ese estudio deben estar disponibles en unos años. Pero quería enfatizar en México el abordaje que tomaremos en los próximos años. Y les enfatizo esto porque tenemos a muchos pacientes que vienen de Centroamérica y las dificultades administrativas en Estados Unidos han hecho más difícil para nosotros que aceptemos a tales pacientes y lo más importante, que se traten con fármacos. Entonces espero que podamos colaborar con colegas aquí en México para establecer centros en este país que nos permitan instituir estos nuevos protocolos. Entonces, el protocolo que quiero enfatizarles es la administración temprana de terapia oral para pacientes con anemia plástica. Actualmente, pues nosotros somos un centro grande para falla medular y los pacientes con anemia plástica severa son diagnosticados aquí en México. Normalmente el médico se pone en contacto con nosotros y nosotros podíamos integrarlos en un estudio sin costo alguno, en un centro especializado, sobre todo en falla medular, ¿no? Esto era bueno para todos. Pero ahora tenemos que asociarnos y queremos hacer algo diferente. Y parecido a lo que hacemos en el planteamiento para leucemia mieloide aguda, no queremos esperar. El paciente que tiene una enfermedad en curso tiene destrucción de células madre, tiene riesgo de infección, de sangrado. Les decimos que se sienten aquí en Chihuahua por una semana, 2 semanas, un mes, esperando a que les den la visa, esperando a que su familia se organice y que pueda apoyarlos, esperando a que los resultados regresen de esta prueba de Fanconi, que sabemos que será negativa y ya pasó un mes y la médula ósea se sigue destruyendo y destruyendo. Y pues muchos de los pacientes ya ni siquiera llegan a Bethesda. Entonces tenemos 2 fármacos con los que nos sentimos muy cómodos para tratar a pacientes. Una es la ciclosporina en dosis bajas, sin problemas. Si me das ciclosporina y te digo, hay que darla por 2 semanas, un mes, te digo, sin problemas, solo hay que monitorear la creatinina. Pero bueno, con el Trombopag podemos bloquear el sistema inmune y ayudar a prevenir complicaciones tempranas y también tardías. Cuando el paciente ya esté listo para venir, van a recibir ATG. O sea que el tratamiento será igual a menos de que el paciente haya respondido al Trombopag y a ciclosporina inicial, ¿no? Pero la cosa es que el paciente se tiene que quedar en casa, hablamos cada semana con ellos, empezamos con el tratamiento antes de que el paciente llegue a la clínica, y creo que esto es como el procedimiento del futuro, ¿no? Y unas cuantas palabras ahora sobre trasplantes, porque los trasplantes funcionan muy bien para los pacientes, pueden ser incluso curativos porque eliminan la enfermedad medular, pero no es 100% eficaz. Quiero dejar esto muy en claro, sobre todo porque a menudo los pacientes consideran que esa es como la meta, ¿no? Llegar al trasplante, cuando una terapia sin trasplante puede ser muy buena.